Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse a este after. Yo soy Sergio, para quienes no me conozcan, para quienes sean nuevos o para quienes estén apenas integrándose en los after de Siloé, pues bienvenidos, pásenle a lo barrido. Estamos en estas sesiones todavía de manera virtual, estas sesiones digitales que bueno, esperamos que sigan siendo de muchísima bendición. Vamos a compartir una cita bíblica hoy con ustedes. Esta cita es del Evangelio, está en el Evangelio de Marcos, pero lo que quiero decirte es que el Evangelio habla de la vida de Jesús. Jesús es el maestro por excelencia. Por eso todos los que nos decimos cristianos estamos tratando de ser más similares a Jesús. Entonces por eso es que revisamos el Evangelio, revisamos la actitud de Jesús y tratamos de asemejarnos o de ser más como era Jesús, que es nuestro maestro por excelencia. Nada de nuestras enseñanzas y aprendizajes van a estar por encima del Evangelio o de la enseñanza misma de Jesús. Y la cita que te voy a compartir hoy está en Marcos capítulo 2, versículo del 13 al 17. Ojalá que tengas tu Biblia cerca porque vamos a leerla juntos, ¿va? Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su oficina de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con los que recaudan impuestos para Roma y con pecadores? Jesús oyó esto y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. En un momento más vamos a ir desmenuzando esta cita. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Qué actitud tienes tú ante aquellos que son de moralidad dudosa o que tienen una mala fama? ¿Crees que serías llamado amigo de pecadores, como le llamaron a Jesús?
Bien, vamos a comenzar por quiénes son los publicanos que menciona en esta cita, porque esta cita habla de unos recaudadores de impuestos. En muchas otras quizá puedan llamarse los publicanos. Los publicanos eran cobradores de impuestos. Había quienes cobraban impuestos del imperio, que estos no eran exactamente estos publicanos, o no era el caso de Leví en concreto. Los publicanos eran quienes eran, digamos, los gatillos. Los cobradores de impuestos del imperio eran ricos, poderosos acá. Después estaban los jefes de publicanos, que eran como el caso de Zaqueo, que pues eran como los jefes, ¿no? Como ahora son estos puestos gerenciales o directivos, ¿no? Y estaban otros aparte que eran los dueños. Bueno, había rangos y jerarquías también en cobradores de impuestos. Y entonces el más bajo eran estos publicanos, que eran como los gatillos, y que era el caso de Leví. Este trabajo era muy mal visto, no eran queridos, y de hecho nadie quería realizar este trabajo, y a veces era un trabajo que realizaban esclavos. O sea, era para las clases más bajas, para los que menos derechos tenían, definitivamente. Entonces, como Leví tenía una mala reputación, pues era como, pues, fuchi, publicano, ¿no? O sea, y escándalo porque alguien estaba comiendo con él. Alguien como Jesús, que supuestamente era, pues, un modelo a seguir, que era visto como un profeta en ese tiempo, y que decían, ¿y por qué está comiendo con estos? O sea, ¿por qué se junta con ellos? ¿Qué tenía de malo comer con publicanos? ¿Qué tenía de malo que comiera con cobradores de impuestos? Bueno, cuando tú comes con alguien es porque es tu compa, porque es alguien cercano, porque es alguien de confianza. Comes con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Entonces el hecho de que Jesús comiera con Leví, y no solamente con Leví, sino con todos estos publicanos y gente de dudosa moralidad y muy pecadores, pues entonces era porque era amigo de ellos, era cercano a ellos, y eso era lo que causaba escándalo, ¿no? Por eso tenía tanto de malo que estuviera comiendo ahí. Jesús, de acuerdo con la cita bíblica, no estaba comiendo con Leví por nomás. O sea, no era una comida casual, y no es casualidad tampoco que la cita misma diga al principio que Jesús le invitara a seguirlo, que le dijera, sígueme, y que Leví se levantara y lo siguiera. Entonces, esta comida para Jesús era importante porque era una forma de celebrar que Leví le había dicho, sí, te voy a seguir. Jesús come con él para seguir en este proceso en el que lo está invitando a ser un discípulo, un seguidor de él. Y el que Leví dijera sí era porque estaba abierto a una vida nueva con Jesús. Y una vida nueva no por darle gusto a los demás, no porque quisiera que el resto viera que él quería ser bueno, sino porque él quería una vida nueva en donde él podía vivir en paz con su propio corazón. Si yo hoy te preguntara si estarías dispuesto a comer con pecadores, probablemente tú dirías, claro, Sergio, yo comería con pecadores porque todos somos pecadores, ¿no? Y entonces, cuando como con mi familia estoy comiendo con pecadores, y cuando como con mis amigos estoy comiendo con pecadores. Pero yo no me referiría a eso si te preguntara si comerías con pecadores. Porque incluso yo ahora mismo estoy compartiendo con pecadores, ¿no? Tú eres pecador, yo soy pecador, y todos aquí estamos como pecadores. Pero en el contexto de la cita bíblica, hablar de pecadores es hablar de quienes tienen esa etiqueta de fuchi, de tienen que estar separados, tienen que estar aparte. Son aquellos que tienen comportamientos que no aceptamos porque no están bien. Hoy podrían ser, pues, aquellos que no son católicos. Hoy podrían ser aquellos que no creen en Dios. Hoy podrían ser aquellos que tienen formas de pensar diferentes, ¿no? A esos les haríamos como el fuchi, con ustedes no voy a comer. Aquellos a quienes decimos que no son dignos de Dios o de la iglesia. Entonces, no sé si tú creas que hoy la iglesia también puede tener actitudes así, de ponerle fuchi a ciertas personas. Yo creo que sí. Seguramente hemos experimentado estas personas con quienes muchos nos han hecho sentir que no deberíamos juntarnos, o con quienes no deberíamos estar.
Y la pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿hay alguien cercano a ti o con quien crees que podrías acercarte más porque es visto por muchos como el pecador o la pecadora y que podrías mostrarle a Jesús? Con Jesús se caen barreras y prejuicios. La mesa está abierta a cualquiera que guste sentarse a comer con Jesús. Nadie se debe sentir excluido. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque justamente esta actitud de Jesús, en donde no excluye a nadie y en donde presenta una mesa que está abierta para todos, es una característica y es un fundamento de nuestra comunidad. Es un fundamento de lo que llamamos el ADN de Siloé. El ADN es tu genética
y queremos que la genética de Siloé sea así como Jesús, o a imagen de Jesús, en donde la mesa está abierta para todos. Una comunidad a la que no tienes que llegar siendo justo, a la que no tienes que llegar siendo santo. No es una comunidad solamente para letrados, obedientes y conocedores del catecismo de la Iglesia Católica. Siloé es esa mesa para todos, para los que conocen la doctrina, para los que no la conocen, para los que ya la obedecen y para los que todavía no la obedecen. Lo único que buscamos es que quieras sentarte en la mesa para escuchar de Dios y para seguir a Jesús, caminar con Jesús. Cierro el paréntesis. Cuando los maestros, estos fariseos, que los fariseos son, sí, es como jerarquías religiosas, pero también ya el fariseísmo era un movimiento social, era un movimiento político, que justamente buscaban el orden y el cumplimiento de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, cuando ellos se acercan, dice la cita, y le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come con los que recaudan impuestos para Roma y con pecadores? Ellos se sentían con esta capacidad de preguntar, pues porque justamente ellos se sentían estos guardianes de la legalidad, de lo que estaba bien, y entonces era, ¿por qué está dando este mal ejemplo, no? Y le preguntaron a los discípulos, sin embargo, Jesús decide responder él mismo. O sea, él como que, a ver, ustedes que están hablando ahí, cuchicheando, como dicen ahí los profes, ¿no? Ustedes que andan cuchicheando por ahí, yo les voy a responder. Y les responde con pocas palabras y les responde con un refrán. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Con esto, Jesús trata de recordarle a ellos, y te recuerda hoy a ti, y me recuerda hoy a mí, que la iglesia no es una competencia de vidas pulcras, ni debe ser el bando de los buenos, de las buenas costumbres y los defensores morales, sino que la iglesia, a imagen de Jesús en esta palabra, en esta cita bíblica, existe y debe de estar para ver por la necesidad de los alejados. ¿Cuáles son esas necesidades que tienen? Está para ayudarles a esos alejados a sentirse acogidos, a sentirse abrazados. Si sus vidas no están bien, no necesitan ser juzgados, no necesitan ser castigados, no necesitan ser condenados, necesitan ser sanados por Jesús y acompañados. Sanados y acompañados. Sanados por Jesús y acompañados por nosotros. Por eso Jesús está en esa comida, porque a través de la amistad que les muestra, con esa fraternidad, ellos van siendo sanados en su interior. Jesús no es ningún juez que dice esto está bien, esto está mal. Jesús en esta cita es más un médico que busca sanar y sobre todo es un amigo. ¿Se entiende? No es que Jesús no quiera cambiar nada de la vida de estas personas. Claro que quiere cambiar la vida de esas personas, pero más que nada más cambiar por cambiarlas, lo que Jesús quiere es que esas personas dejen de sufrir o dejen de tener esta vida de consecuencias negativas haciéndose daño y haciéndole daño a los demás. Por eso elige que pueden tener una mejor vida no por la vía del juicio y las sanciones, sino por la vía de la amistad y por la vía de la acogida, de el abrazo, del apapacho. Jesús rompe con la discriminación en esta cita bíblica. Jesús enseña que no es a base de la discriminación cómo vamos a poder ayudar a los que lo necesitan y cómo vamos a construir el reino. Me queda claro que no podemos transformar toda la iglesia, ¿no? Si es que hay estas actitudes todavía, que sé que sí. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo, eso es mi confianza. Pero lo que sí podemos empezar a hacer tú y yo, Siloé, es empezar a transformar esta parte de iglesia que somos y dejar de discriminar a las personas por sus decisiones, por sus errores, por lo que hayan hecho. Sean asesinos, sean lo que hayan sido, dejemos de juzgar esa parte de sus vidas y seamos fraternos. Esta cita de la comida a mí me recuerda mucho pues a Alfa, porque sabemos que en Alfa comíamos todos juntos.
y que ahí empezamos a ser amigos. Quienes no han podido vivir alfa, no se preocupen, sé que pronto vamos a poder vivirlo. Y cierro esta charla invitándote a revisar si tienes o has tenido actitudes de discriminación hacia quienes llevan una vida distinta a la que has aprendido en la iglesia. ¿Qué te dice Jesús hoy con esta palabra? ¿Estarías dispuesto a cambiar estas actitudes en las que puedes estar discriminando? encanta haber compartido con ustedes y pues nos seguimos viendo.
Nos seguimos viendo a través de los medios digitales y a través de las posibilidades que ya tenemos en Eucaristías, en quizá algunas reuniones que podamos empezar a tener muy pronto. Estén al pendiente y síganse cuidando, por favor. Ya saben, tomen todas sus medidas de prevención porque la pandemia no ha pasado todavía. Que Dios les bendiga.